Roberto Ortegón, consultor en políticas públicas de la Unión Europea para América Latina. Bienvenido, doctor Ortegón. El doctor Ortegón es doctor en políticas públicas, profesor de Universidad Externado de Colombia y de Sorbona de París. Es consultor de políticas públicas de la Unión Europea para América Latina, expresidente del Consejo Nacional de Planeación, fue alto consejero presidencial para el deporte del gobierno del presidente Santos. Ha sido asesor de Naciones Unidas, del BIP y de la Asociación Colombiana de Universidades para la formulación del Plan Decenal Nacional del Deporte. Hoy nos trae su ponencia Gestión Financiera del Deporte en Colombia. Adelante, doctor Bonilla. Doctor Ortegón, discúlpeme. Adelante. Buenos días, gracias. Bueno, en primer lugar, antes de empezar, quiero suscribir las palabras de introducción del director de Opinión Pública, las suscribo perfectamente. Lo segundo, un llamado, y no gano comisión por eso, quiero advertirlo, a Yuval Noah Harari, que ha hecho un planteamiento de que el desarrollo de la humanidad se lo debemos a la cooperación y no a la competición, a cómo podemos trabajar de la mano, aún siendo diferentes. Y lo tercero, que es de lo que voy a exponer, es decirles a ustedes que el deporte es un buen negocio. Un buen negocio no solo por lo que se ha dicho aquí, sino es un buen negocio para luchar contra la desigualdad, contra la pobreza, contra la discriminación, que es un buen negocio para tener una mejor salud de los niños y los jóvenes, que es un buen negocio para el bienestar. O sea, no solo es un negocio en los títulos y en las medallas, sino que es un buen negocio para los seres humanos, para que seamos distintos. Dicho estas tres cosas, quiero tocar dos aspectos para hablar del tema de la financiación del deporte en Colombia. El primero, el contexto. Creo que es muy importante que hablemos del contexto. Y el segundo, de cómo hacemos la gestión financiera. ¿Por qué el contexto? Porque es que la financiación pública o privada depende fundamentalmente de un marco regulatorio. Nuestra Constitución Política de 1991 estableció al deporte y la recreación como derechos sociales, 1991. Pero en estos años que han pasado, ya no es un derecho social, lo hemos elevado a la categoría de derecho fundamental. Básicamente, aunque es un derecho fundamental autónomo, tiene además unos antecedentes muy importantes. Es un derecho fundamental por su conexidad con la educación y la salud, que son derechos fundamentales. Pero lo más importante, por su conexidad con las personas. Los niños tienen derecho al acceso, goce y disfrute del deporte, los jóvenes, los viejos, las familias. Eso hace que el deporte sea un derecho fundamental. ¿Qué significa eso? Que al Estado le asiste la obligación de garantizar a la totalidad de la población, a la totalidad, 52 millones de colombianas y colombianos, de aquí los que vayan creciendo, los de esta noche también, ¿no?, el acceso, goce y disfrute del deporte. Y subrayen esto, de manera gradual y diferencial. Mi abuelita tiene acceso al deporte, pero no va a ir ni a los paralímpicos ni a los olímpicos, pero eso no le quita ese derecho. Mis hijos y mis nietos igual. Eso es importante en esa mirada de cómo se garantiza ese derecho. ¿Qué dice la Constitución de cómo se garantizan los derechos? Dice muchas cosas, pero voy a mencionar solo una. Acercando el Estado al ciudadano. O sea, que el Estado esté más cerca del ciudadano. ¿Cómo se hace eso? Mediante la creación de sistemas de gestión pública. Por eso tenemos un Sistema Nacional de Educación, un Sistema Nacional de Salud y 27 sistemas más. Y ustedes recordarán que tenemos una ley del deporte que desarrolla ese derecho, ya vieja, 29 años, desarrolla ese derecho cuando era derecho social. Miren ustedes, tema grave para esa ley, ¿no? No éramos derecho fundamental, hicimos una ley cuando éramos derecho social. ¿Cuál es el propósito de esa ley? Artículo 2, crear el Sistema Nacional del Deporte. Es decir, establecer qué es lo que tiene que hacer el municipio, el distrito, el departamento y la nación, y con qué recursos, con qué plática lo hacemos. ¿Quién es el garante de los derechos sociales en Colombia? El municipio, artículo 311 de la Constitución, es el municipio. Bueno, Erika, ¿dónde empiezas tú? Comentaste el tema en Medellín, pero igual en Turbo o en Apartadó, igual en Caucasia o igual en Pasto.
Esto comienza en el municipio, comienza en lo local, en una vereda, en un corregimiento, en una escuela. Entonces, cuando hagamos este análisis, yo les invito a que no miremos el Ministerio del Deporte solamente, que miremos el país, que es un país diverso, muy complejo. Y claro, nos ha hecho mucho daño ese desarrollo legislativo, porque la gente llegó a confundir, muchos de nosotros, que el Sistema Nacional del Deporte era el deporte federado. Y muchos dicen que el Sistema Nacional del Deporte son los organismos deportivos. No, cuando uno habla de un organismo deportivo está hablando de un club, una liga y una federación, que son muy poquitos, que aceptando las cifras que ellos tienen, acuérdense que los colombianos somos bastante mentirosos, ¿no? Llegan a 190.000 personas, eso es lo máximo. Bueno, y los otros 152, ¿qué hacemos? Millones. ¿Cuál es la política para ese resto del país que puede que ni siquiera le interese el alto rendimiento? La convivencia, la salud, el parche con los amigos, bueno, es otra cosa. Entonces, esa mirada de la población es complicada. Aquí también hemos tocado unos temas complejos de garantizar ese derecho. Lo que ocurre en el interno. Me gustó tu presentación, si el deporte es realmente una estrategia de paz y de convivencia, como lo deben ser todos los demás, porque esto no es solo del deporte. ¿Qué estamos haciendo allí? El que los niños y las niñas o los jóvenes puedan jugar. Hoy tenemos unos problemas de salud mental derivados o más visibles con la pandemia. Mire que aquí no hemos hablado de la pandemia. Y el daño que nos hizo es terrible. O sea, tenemos ciudades como Medellín y el área metropolitana en alerta roja por depresión infantil y juvenil. O sea, estamos en un problema grave y aquí, bueno, sí, solo que vean televisión, no, es que no es solo para que sean espectadores, es para que sean actores, para que se muevan. Entonces necesitamos repensar ese Sistema Nacional del Deporte, ¿correcto? Que no lo desarrollamos en 30 años. Incluso tuvimos un ministro que hablaba del sistema como si fuera el deporte asociado, y yo creo que en la práctica se creía casi presidente del Comité Olímpico Colombiano. No, ese es un deporte privado, bienvenido, importantísimo, pues privado. ¿Qué pone el deporte asociado a este servicio? Nada, la totuma, para que el Estado pague. ¿Qué gestión hace el deporte asociado? No, lobby, para la totuma. Aquí estamos hablando de estrategias de financiación. Bueno, es que el lobby es una cosa complicada en un país corrupto o con antecedentes de corrupción, que no son poquitos, y entonces nos hemos inventado fórmulas para tener dinero muy complicados. Y estoy hablando del Sistema Nacional del Deporte. Pidamos un evento, cualquiera, un evento, a ver, unos juegos de algo, porque con ese evento decimos que hay que construir infraestructura y hay que hacer negocios. Y en Colombia, cifras del DANE, el 85% de la infraestructura deportiva en Colombia es inadecuada, está en mal estado y es subutilizada. Ah, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos municipios hoy en Colombia, a esto me refiero ahorita en la parte financiera, que han logrado tener ahora bonitos escenarios deportivos. Y su espacio público para la práctica del deporte y la recreación ha bajado al 1%, 1 metro de espacio público por habitante, imagínense ustedes. Y el mínimo son 10 metros. No tenemos, bueno, Bogotá es una ciudad que ha crecido al igual que Medellín, pero en Bogotá estamos en 6 metros. ¿Dónde practica deporte la gente? ¿En la liga? ¿En el club? ¿En la federación? No. En la calle, en el gimnasio, en los parques, en las alamedas. O sea, el 97% de la gente, miren ustedes, estoy hablando de cifras, 97% de la gente practica deporte por fuera de las vías institucionales de ese sistema del deporte asociado. Y entonces por eso reclamamos para el Sistema Nacional del Deporte que miremos este siglo XXI. Muchos pueblos nuestros están en una transición de lo rural a lo urbano, ¿cierto? Sus calles estaban hechas para las mulas, para los camiones, pero no para la gente. Y ahora la gente necesita correr por esos lugares, que esos lugares sean accesibles, que sean seguros y que sean ambientalmente sostenibles. Ah, importante, ¿no? Porque lo necesitamos distinto, o sea que hay que repensar la ciudad. ¿Qué estamos haciendo en muchos lugares del mundo? Y no les quiero hablar de Europa, hablo de América Latina. Crear ciudades saludables y lograr ciudades región, porque la gente no nos cabe en las ciudades, tenemos que pensar en una política distinta. En Buenos Aires, en Lima, bueno, los únicos países que no están en esta onda son Venezuela y Colombia. De tener políticas agresivas de rediseño de las ciudades para el futuro, en donde vamos a meter 1 millón más de habitantes. Y déjenme terminar esta cuña chiquita del derecho al deporte para hablar de un sector, este sector, el más discriminador de las mujeres, el más misógino de todos es este, más que todos los demás. En los demás los hemos obligado a tener acceso a las niñas y las mujeres, en salud o en educación. Este no, este es de machos.
Y por eso suena un poco exótico que vengan las niñas y las mujeres a practicar deporte y nos parece exótico, ¿no? Pero no, es que es un derecho desde la escuela, desde el vientre, o sea, tenemos que garantizar esos derechos, así no vayan a los Juegos Olímpicos ni Paralímpicos. Tenemos que lograr tener personas más sanas. Ese es un buen negocio para una sociedad más pacífica, que el desarrollo humano sea nuestro instrumento. De eso trata cuando hablamos del derecho, del deporte como derecho fundamental, no de los derechos que aquí bien se ha mencionado, que también son un buen negocio, ¿cierto? De los privados y tal, ese es un buen negocio y es necesario. Pero este también es un buen negocio porque afecta a la economía, afecta a la paz, afecta a la convivencia. Y hoy tenemos muchos municipios en Colombia marginados, muchísimos. Déjenme que cite los municipios para hablar de la plática, ¿no? Que lo que quiero hablar es de la plática. Entonces, ese es el segundo punto de mi intervención. ¿Solo me quedan 23 segundos? Ah, caray, ¿no? La gestión, solo voy a mencionar dos temas, y me disculpo, dos temitas. Nosotros cuando hablemos de los recursos del deporte en Colombia, no solo podemos mirar al ministerio, tenemos que mirar al país. Así como los recursos nacionales están disminuidos, ahora en los nuevos planes de desarrollo de municipios y departamentos han aumentado el triple. En Colombia tenemos cerca, no sé si ustedes lo sabían, de entre 7 y 8 billones de recursos para el deporte. ¿No? Eso es lo que tenemos en los municipios, que es de donde se nutren las ligas y los clubes, no es del Ministerio del Deporte, la plata está allá. ¿Qué es lo que reclamamos del Ministerio del Deporte? Artículo 208 de la Constitución, que todo esto no se haga de manera dispersa y desordenada, sino que articulemos, ¿qué es el Sistema Nacional del Deporte? Una estrategia de descentralización para la coordinación y articulación de las políticas públicas. Si no hay políticas públicas, ¿qué articulamos? Nada, entonces hay que crear eso. Termino con esto. Adelante, 2 minutos Acto para legislativo número 2, agosto 18, año 2000. Declaró al deporte y la recreación parte del gasto público social. No me lo van a creer, si aquí hay personas de otros países, no me lo van a creer. Eso es una reforma constitucional, pero la ley orgánica de presupuesto fue anterior, fue del año 95. Imaginen que una reforma constitucional no cambió la ley y por tanto hoy el sector no tiene autonomía fiscal, no lo tiene. O sea, no somos parte de un rubro en la Ley General de Presupuesto que se llame deporte. Para los municipios y los departamentos hacemos parte de una cosa que se llama propósito general, ¿no? Que es una plata muy chiquita del Sistema General de Participaciones, era del 7% cuando lo aprobamos, el gobierno del presidente Uribe lo bajó al 4%, el presidente Santos lo subió al 8%, bueno, o sea, ¿de cuánto es lo que le llega a los municipios? 350.000 millones. Déjenme hablar hipotéticamente, porque este ejercicio lo hicimos en agua potable. ¿Qué pasaría si reconocemos fiscalmente al deporte? Que tendríamos por lo menos un punto del presupuesto general de la nación. ¿Cuál es el presupuesto en discusión? 523 billones, ¿cierto? Dígame, ¿cuánto es un punto? 5.3 billones para departamentos y municipios. Claro, la hipótesis es que a eso no le hemos parado bolas, porque no le hemos parado bolas a la política pública. Esto es un buen negocio, el mejor negocio de paz, convivencia y bienestar. Y miren ustedes, ¿por qué invierte? Doctor Ortegón, discúlpeme, lo interrumpo. Terminé. Si le parece, podemos seguir ampliando en el conversatorio este tema que tendremos por 30 minutos. Terminé con esto. Bueno, a todos nos interesa algo que al deporte le interesa, el bienestar. Para cerrar. ¿Ustedes recuerdan este jueguito? ¿Sí? Le voy a obsequiar uno a opinión pública. Solo que está marcado. Doctor Ortegón, lo invito Dice, para todos que ponen. las personas que están conectadas lo puedan ver a través de nuestras pantallas, a las cámaras que tenemos al frente. Para que también entiendan la dinámica de lo que estamos viendo aquí en tiempo real en este escenario.